Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a dar, como siempre, unos 5 minutos para que algunas otras personas se conecten y empezamos.
audio. Vamos a foto. Bueno, nuevamente buenos días a todas y a todos. Gracias por conectarse. Vamos a empezar nuestra sesión de este día. Agradecemos como siempre al municipio de Tlalnepantla de Vaz, ¿sí? Y a Voceras por una vida libre de violencia, por permitirnos poder compartir esta sesión con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Bueno. Ok. El tema que nos toca hoy es leyes y derechos de las y los adolescentes. Como les dije, bueno, sí es un tema un poco árido. Vamos a tratar de participar todas y todos para tratar de hacerlo un poco más ameno con todo lo que las leyes puedan significar, ¿verdad? De hacer ameno el tema. Ok, bueno, pues ¿cuál es una de las principales leyes con las que contamos, verdad, para hacer respetar los derechos de las adolescentes? Bueno, pues tenemos que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el párrafo 4 dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Recuerden que hablamos de niñez porque las y los adolescentes están considerados, ¿verdad?, como niños hasta los 18 años. Entonces, por eso habla del interés superior de la niñez y por eso estamos hablando de niñez, ¿verdad?, a pesar de que el tema es adolescencia. Garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, y con ello queremos decir, lo vuelvo a repetir, a la adolescencia. Ok, ok. Ya saben que la tecnología la tengo que ir tratando con cuidado. Ok, bueno, tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice en su artículo primero que para los efectos de la presente convención se entiende por niño, es lo que les decía, todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley sea aplicable y haya alcanzado antes la mayoría de edad. ¿Qué significa esto? ¿Alguien quisiera preguntar, alguien quisiera decirnos, alguien quisiera participar? Recuerden que en cualquier momento me pueden interrumpir, pueden levantar la mano, ¿sí? Para complementar lo que yo digo o simplemente entablemos un diálogo sobre lo que estamos presentando. Sí, pongamos, hay veces, en el caso de adolescentes, ¿verdad?, que solicitan, ¿verdad?, permiso para casarse o para que se les haga alguna intervención médica y demuestran, ¿verdad?, que tienen la madurez, ¿sí?, para poder tomar sus propias decisiones y que no dependen de los padres, las madres o de sus tutoras o tutores, ¿ok? Bueno, en el artículo segundo dice, los estados parte, saben que cuando nos referimos a los estados parte nos estamos refiriendo a todos los países que firmaron, ¿verdad?, en este caso la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, todos estos estados forman parte, ¿sí? Y se comprometen a respetar los derechos enunciados en la presente convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción. Y dice, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la posición económica,
los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de la niña. Aquí está textual y también arriba leí niño, ¿verdad? Nada más, porque en el original no se ha cambiado, no se ha corregido esto, no tiene lenguaje incluyente, podríamos decir, ¿verdad? Entonces nada más se refiere a cualquier otra condición del niño y de sus padres, porque también debería decir de sus padres o de sus madres o de sus representantes legales. Ok, en su artículo tercero, también esta convención, ¿sí? Esta convención sobre los derechos del niño dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas, y agregamos a los niños y a las niñas, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño, ¿sí? Independientemente de lo que piensen la familia, las madres, los padres o los tutores, ¿verdad? Al final de cuentas, si hay algo que la ley, el juez tenga que decidir, ¿verdad? Podríamos poner, por ejemplo, la tutela de un menor, ¿sí? ¿Con quién se va a quedar? ¿Con la madre o con el padre? ¿Sí? Aunque normalmente se piense que la madre es la que se debe de quedar con los hijos, ¿verdad? Si el padre está solicitando la tutela, bueno, pues el juez, ¿verdad? Tendrá que analizar el bien superior del niño, ¿sí? Sin importar que la madre o el padre tengan mayor poder económico o lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Que dicen, te voy a quitar a los niños porque yo tengo el poder económico y con el poder económico, ¿sí? Puedo darle mejores circunstancias, mejores circunstancias de vida. Entonces, bueno, pero el juez decidirá si si es lo más importante darle mayores comodidades al niño, ¿verdad? O, ¿verdad? Que estando con la madre, aunque no tenga las mismas posibilidades económicas, sí le pueda dar mejor atención, afecto, tiempo, etcétera. Entonces, a eso nos referimos cuando que se atenderá el interés superior del niño. En el artículo 6, los estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Bueno, ni discutirlo. Los estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Después tenemos en el artículo 12 que los estados parte garantizarán al niño o a la niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño o a la niña. ¿Qué pasaba? Antes se acuerdan que lo que el niño o la niña pudiera decir no era importante, ¿sí? Estaban decidiendo solamente los adultos, ¿verdad? Sobre lo que le convenía al niño y el juez, ¿sí? No se molestaba ni siquiera en preguntarle, o las abogadas o los abogados tampoco se molestaban en preguntarle, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Sí? Porque al final de cuentas estaban decidiendo sobre el niño. Entonces ahora también los estados garantizan ese derecho que el niño sí pueda expresar su opinión libremente. Y si con tal fin se dará en particular al niño o a la niña la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte o que le afecte directamente, ya sea directamente por medio de su representante o de órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. En México, no sé si ustedes sepan, ¿verdad?, que el DIF, ¿sí?, cuando hay algún procedimiento en donde estén involucrados las niñas y los niños, el DIF tiene que hacer presencia porque es la institución, ¿verdad?, que está encargada de defender los derechos de las niñas y de los niños. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que quiera participar o que quiera preguntar algo sobre lo que estamos hablando? ¿No? ¿Está claro? Ok, bueno, vamos al artículo 19. Los estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño o a la niña contra toda forma de prejuicio, abuso físico, mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño o la niña se encuentre bajo custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo. Bueno, pues aquí ya sabemos, ¿verdad?, que muchos de los casos de abuso sexual, ¿sí?, hacia niños y niñas, se dan en el grupo, en el grupo familiar, ¿sí? O en el grupo, si no en el más cercano, ¿verdad?, el que queda a su alrededor. En ese caso, ¿verdad?, el Estado parte tendrá que adoptar esas medidas legislativas, ¿verdad?, apropiadas para proteger al niño. El artículo 32 dice, los Estados parte reconocen el derecho del niño de estar protegido contra la explotación económica, o sea, sabemos, no puede ponerse a los menores y a las menores de edad a trabajar, y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para la salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Lamentablemente, sabemos, ¿verdad?, que en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, esto pues no se lleva a cabo. Tenemos muchas niñas y muchos niños trabajando, tenemos muchas niñas y muchos niños, ¿verdad?, en explotación sexual, en pornografía, que es uno de los que será uno de los negocios, ¿verdad?, con mayor retribución económica, naturalmente ilegal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quisiera participar en lo que estamos hablando de este artículo 32? Anímense, por favor, acuérdense, no me dejen Yo sola. tengo una pregunta. Mucho gusto, Manuel Reyes. Gracias, Manuel. En el Adelante, por favor. caso, por ejemplo, de este último artículo, el artículo 32 hace referencia a que los niños no deben de ser explotados laboralmente o que limite su desarrollo, ¿correcto? Así es. Pero en el caso, por ejemplo, de todos los niños que de repente podemos llegar a ver en los puentes, en la calle, en los mercados, etcétera, pidiendo dinero, yo creo que es bien sabido que muchas veces los papás son los que los mandan. Sin embargo, las autoridades los pueden llegar a ver y nunca dicen nada. En este caso, ¿nunca se ha metido alguna especie de, no sé, de queja, de denuncia respecto a este tipo de temas? Porque es muy normal verlos en la calle y que los policías o los oficiales simplemente los ignoren. O abusen incluso de ellos, ¿verdad? Correcto. Sí, o sea, como tú lo planteas, no debiera de ser y debería de intervenir el DIF, debería de intervenir el Estado, ¿sí? Lo que pasa es que las niñas y los niños que vemos bueno, y en situación de calle con sus padres, ¿verdad? Pues ese es, están con ellos, pero ellos también están en vecindad. Hay algunos que no son explotados, ¿sí? Hay otros que sí. Son niños que ni siquiera están con sus padres y que han sido usados para la explotación infantil, para mendicidad, porque es un negocio. Ajá. Regularmente la mayoría de las personas cuando ven a un niño, ¿verdad? O al papá con el niño cargando, ¿verdad? Pues, se nos oprime el pecho y por lo regular damos alguna aportación económica para que puedan vivir. Sí, no está permitido. Lo que pasa, ¿qué pasa con nuestras instituciones? ¿Qué creen que pase? Tenemos a las instituciones rebasadas, ¿sí? Rebasadas para atender cualquier cosa. No se dan abasto ni siquiera, ¿verdad?, con las denuncias, ¿verdad?, que hacen, ¿verdad?, miembros de la familia o mujeres violentadas o las madres que van y levantan las denuncias, ¿verdad?, porque su padre, su pareja o familiares cercanos han abusado de los niños, ¿verdad? Y los casos se están yendo, ¿verdad?, ahora más con la pandemia, a ser atendidos en citas que tardan 6 meses o más en darse, ¿verdad? O te atiendo ahorita, ¿verdad? Pero el juicio, la siguiente cita será 3, 6 meses. Entonces tenemos instituciones rebasadas. Estoy completamente de acuerdo y tienes toda la razón que el Estado, ¿verdad?, se debería de hacer responsable de eso. Pero pues
tenemos instituciones rebasadas e instituciones que no están prestando atención a eso. Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más quiere participar? ¿O continuamos? Si tenemos aquí licenciados o licenciadas en Derecho o que tengan alguna expertise sobre esto, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a participar o incluso a orientarnos o corregirnos. Ok, vamos con la que... A ver, ok. Ok, el artículo 37 dice, ningún niño privado de su libertad legal o arbitrariamente, la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. ¿Alguien que quiera decir algo a este respecto? Tenemos también, ¿sí? un grave problema, ¿verdad? En cuanto a los niños a los que se les priva de su libertad ilegal o arbitrariamente, bueno, y también incluso a los que se les priva de su libertad legalmente, ¿verdad? Que resulta que las prisiones en las que están los niños, ¿verdad? Pues en lugar de ser sitios de reeducación, ¿verdad? Parece que les causan mayores perjuicios, ¿verdad? Que tal vez que si los hubieran dejado en libertad, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos esa parte. Un problema con las instituciones, ¿verdad? Que mantienen a los niños en reclusión por determinados delitos, a veces delitos muy, muy graves. Bueno, tenemos también la Ley General de los Niños, de las Niñas y de los Adolescentes. Denme 2 segundos para ponerme porque ya me quedé. Ok. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, dice, deberán garantizar un enfoque integral, transversal, con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. Okay. Las autoridades de la federación, déjenme ver si sí, de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permita dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. Aquí hay algo bien importante. ¿Qué pasa? ¿Qué se les figura que aquí es una de las cuestiones más importantes para poder atender, ¿verdad?, a las y los adolescentes? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es? A ver, sí, adelante. Ya vi una mano por ahí. Adelante, sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿Fue un error? ¿Fue un error mío? Tenemos los micrófonos abiertos, porque tenemos 38 personas participando en el chat. Entonces, bueno, luego no veo quién levanta la mano. Entonces, bueno, pueden tomar. Sí, adelante, por favor. ¿Con quién hablo? Soy Adelina Chávez Hernández. Gracias, Adelina. Adelante, por favor. Aquí yo entiendo que para que la protección del niño se lleve a cabo, pues deben de participar desde la autoridad federal, es decir, desde las autoridades más altas hasta en autoridades municipales, o sea, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Y pues en todos los aspectos debemos de participar todos, deben de participar todas las personas que socialmente desempeñan una actividad. Yo así lo entiendo. Así es, muchísimas gracias. Sí, y como tú dices,
¿verdad? Todas estas autoridades deben de participar, y para que nosotras y nosotros como funcionariado, ¿verdad?, podamos realizar las acciones que se nos han encomendado, necesitamos que haya, ¿qué? Presupuesto. Ajá. Porque pues con dinero baila el perro y sin dinero pues ya saben, ¿no? Entonces necesitamos forzosamente que haya un presupuesto etiquetado suficiente y necesario, que no rebase a las instituciones, porque como lo mencionaba hace un momento, me parece que Daniel, ¿verdad? Decía, tenemos a niños, ¿verdad? Y niñas en la calle, en mendicidad, pidiendo dinero, limpiando parabrisas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no hacen nada las autoridades, verdad? Porque las instituciones están rebasadas y no hay un presupuesto suficiente para poder atender, ¿verdad?, a toda esta población que lo requiere y que lo demanda. Muchísimas gracias por participación. ¿Alguien más? Ok, continuamos entonces. El artículo 10 dice, las autoridades federales de las entidades federativas de los municipios, denme 2 segundos porque me atraso en una. Okay. Las autoridades federales de las entidades federativas, de los municipios, de las demarcaciones territoriales, del Distrito Federal, que substancien procedimientos de carácter judicial o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad, ¿sí?, en la que estén relacionados niñas, niños o adolescentes de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, porque también podemos pensar, no es lo mismo la edad que el desarrollo evolutivo que tienen, ¿verdad?, cognitivo o grado de madurez. Todas estas cuestiones se deben de tomar en cuenta, ¿verdad?, a la hora de que estamos atendiendo a las niñas, a los niños o a los adolescentes, ¿sí? Estarán obligadas a observar cuando menos, ¿sí?, a garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. A ver, permítanme un segundo porque creo que me perdí. Sí, no me perdí. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas y niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo. Algo que normalmente no hacemos, ¿verdad? Porque además, incluso, hay veces que las y los adultos, cuando nos explican, ¿verdad?, los procedimientos judiciales, pues no entendemos nada, ¿verdad? Por eso necesitamos luego la presencia de un abogado para que nos traduzca lo que nos están tratando de decir. No tenemos un conocimiento amplio de las leyes y como ustedes saben, las leyes muchas veces son interpretativas. Entonces, por eso, y cuando van a entablar una conversación con un niño o un adolescente, ¿verdad? Pues entonces, ¿verdad?, tendrán que garantizar el ejercicio del derecho de esas niñas y proporcionarle una información adecuada que ella o él puedan entender, ¿sí? Implementar medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes de sufrimientos, ¿sí?, durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. Esto sobre todo en lo que se refiere, ¿verdad?, a temas cuando ha habido violaciones, cuando ha habido abuso por parte de familiares, de padres o madres, ¿verdad? Entonces es importante. En 2 segundos, artículo 107, ando un poco perdida. Ok. Ok. Perdón, pero me perdí. Ya lo vi. Ok, artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.
Y hay veces, bueno, que no es así, ¿verdad? Sobre todo ahora que ha habido accidentes, ¿verdad? Vemos que pues no se les ha podido dar el socorro, ¿verdad? Y atenderlos y prevenirlos sobre todo, que se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. Después tenemos en el artículo 36 que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿sí? Al mismo trato y a las mismas oportunidades, sin importar la clase social a la que pertenezcan, ¿verdad? Al nivel económico. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen el mismo derecho. Y estamos hablando también importante, que pensemos en igualdad. Las niñas y los niños, ¿sí? Las y los adolescentes tienen ese derecho al mismo trato y oportunidades. En el artículo 73, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten en los términos señalados por el capítulo 18. Podrán pensar, es el mismo artículo porque parece que estamos repitiendo, ¿verdad? Estamos analizando, estamos revisando las diferentes leyes que existen, ¿verdad? Y todas hacen referencia, ¿verdad?, a los derechos de las niñas y de los niños. El artículo 83 dice, las autoridades federales, este creo que ya lo vimos, ¿verdad? En el que se reúnen niños y adolescentes con edad, garantizar el ejercicio. No. Las autoridades federales de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que substancien procedimientos de carácter judicial o administrativo, creo que sí. Sí, perdón. Implementar medidas para proteger a niños y adolescentes, sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. Ya lo había leído, perdón. Artículo 107. Ok. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta ley, ¿sí?, la Ley General de Salud y de Asistencia Social, establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social al fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar atendidos en dichos centros. ¿Sí? ¿A qué se refieren, verdad? Cuando están los niños, ¿verdad?, bajo el cuidado de algún centro asistencial, ya sea DIF, guardería, CENDIS, que son los centros de desarrollo infantil, ¿verdad? Tienen que garantizar, ¿verdad?, que estos garanticen el cumplimiento del derecho de los niños y de las adolescentes, ¿ok?, que por alguna manera fueron privados del cuidado parental o familiar y que están atendidos en dichos centros. El artículo 115. Todos los órdenes de gobierno deberán coadyuvar para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás disposiciones legales. ¿Ok? Yo sé que esto les parecerá muy repetitivo, pero bueno, pues estamos nombrando todos los artículos, ¿verdad?, que son importantes para poder, a final de cuentas, ver cómo podemos, ¿verdad?, en qué nos podemos basar como funcionariado público, ¿verdad?, en qué se basan estos derechos de las niñas y de los niños. El artículo 116 dice que corresponde a las autoridades federales y locales de manera concurrente las siguientes atribuciones: coordinar la implementación, la ejecución y las acciones y políticas públicas que deriven de esta ley. En el artículo 125, para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios
¿sí? Y acciones de protección de los derechos de las niñas y de los niños. Denme. Ok. Les estoy dando un respiro, ¿eh? Y pueden participar también. El artículo 136. En cada entidad federativa se creará y se instalará un sistema local de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, cada entidad federativa, ¿sí?, debe de tener un sistema local de protección, conformado por las dependencias y entidades administrativas locales vinculadas con la protección de estos derechos en los términos que determinen sus respectivos ordenamientos legales, y serán precedidos por la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal y de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal. Se organizarán y funcionarán de manera similar el Sistema Nacional de Protección Integral, contar con una secretaria ejecutiva y garantizará la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. El Sistema Nacional de Protección Integral se articulará con los sistemas locales de protección a través de sus respectivas secretarías ejecutivas. Aquí es importante recalcar que en la mayoría de estos sistemas de protección no se está incluyendo, ¿verdad?, a niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Se continúan dejando sin voz. Así como en un tiempo las mujeres no se nos permitía, ¿verdad?, ser escuchadas, ¿verdad?, y las decisiones eran tomadas nada más por los hombres, así como que se sigue manteniendo la idea de que las niñas, los niños y los adolescentes no tienen una voz con la que puedan participar, ¿verdad?, en estos sistemas de protección. El artículo 138. Los sistemas municipales serán precedidos por los presidentes municipales o jefes delegacionales y estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de las niñas, de los niños y adolescentes. Los sistemas municipales contarán con una secretaria ejecutiva y garantizarán la protección, la participación de los sectores social, privado, así como de niñas, niños y adolescentes. No se preocupen, ahorita vamos ya casi a terminar la revisión de esto y les aseguro que lo que viene es un poco más entretenido. Bueno, vamos con la Ley de Planeación del Estado de México y municipios, ¿sí? Porque como saben, además de las leyes federales que protegen, ¿sí?, que nos protegen a todas y a todos, incluso a las niñas, los niños y a los adolescentes, también se cuenta con leyes municipales, con leyes estatales y con leyes municipales. Perdón, está apagado mi teléfono. Ya. No, sí está apagado. Ay, no, perdón, está apagado el radio, pero me suena aquí en la computadora. Gracias. Bueno, el artículo 126 de la Ley de Planeación del Estado de México y sus municipios dice que para los efectos de la integración y ejecución de la estrategia contenida en los planes de desarrollo, se deberán elaborar programas sectoriales, regionales, especiales que permitirán alcanzar sus objetivos y metas. Y aquí pregunto si ustedes como funcionariado no han estado participando, ¿verdad?, en alguno de estas planeaciones, ¿sí?, o programas sectoriales y regionales. Me gustaría saber que compartieran con nosotros si como funcionariado público ustedes han estado trabajando en algo de esto. ¿Sí o no? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Bueno, ok. Ok, entonces vamos a continuar. La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, en su artículo 105 dice que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del sistema estatal y los sistemas municipales de protección integral, así como los sectores privado y social, recuerden que también la sociedad está presente,
participarán en la elaboración y ejecución de los programas estatal, municipales, según corresponda, y los cuales deberán alinearse, alinearse es que deben de estar en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Nacional de Protección de Niñas y Adolescentes y la presente ley. Prever acciones de mediano y largo alcance e indicar los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias. También deben de incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana, mismos que serán publicados en la Gaceta de Gobierno. También tenemos el reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, que en su artículo 23 dice: los sistemas estatal y municipales de protección integral elaborarán sus programas estatal y municipal respectivos conforme a lo establecido en la ley. ¿Alguno de ustedes trabaja en alguno de estos programas? ¿Alguno de ustedes trabaja en el DIF, verdad? ¿O en alguna institución que atienda directamente a niñas, niños y adolescentes? Que nos pudiera ampliar la información que tenemos, ¿sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues ahora vamos a cambiar, vamos a respirar un poco, vamos, también son leyes, ¿verdad? Vamos con las convenciones, pero creo que es que nos da un poco de respiro, un poco de algo diferente. ¿Alguno de ustedes, alguno o alguna de ustedes sabe lo que es la CEDAW? ¿Quién sabe qué es la CEDAW? No. Ajá, adelante. ¿Con quién habló? ¿No? Entró un micrófono solamente. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es la CEDAW? Además de lo que dice aquí, ¿verdad? Porque ya tenemos ahí que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿sí? Y cuando se creó en 1979, ¿y a qué obliga? A los estados, como sabemos, a los estados parte, porque no se puede obligar a todos los estados, al reconocimiento de todas las formas de discriminación por razón de sexo y al desarrollo de políticas públicas que tengan por objetivo erradicarlas, así como promover el acceso. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Bueno, miren, la convención, ¿qué es la CEDAW? Vamos a tratar de analizar. La Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, y estas son sus siglas en inglés, fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La CEDAW forma parte de la Organización de las Naciones, Unidas. ¿Qué es la CEDAW? Pues es un instrumento de carácter internacional. Esto quiere decir que son muchos los países que forman parte y que están de acuerdo, que firmaron, y que precisa los detalles de la discriminación contra las mujeres y también establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla es que como yo México, ¿sí? Ratifico la ley, entonces estoy de acuerdo ahora sí que estoy de acuerdo con los acuerdos que en ella se tomen y me obligo a cumplirlos, ¿sí? Se comprometen a consumarla, llevando a cabo toda una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones a derechos humanos contra las mujeres. Esta convención se refiere específicamente a las mujeres y a la violencia contra las mujeres. El Estado mexicano es parte contratante de esta, ya que la firmó el 17 de julio de 1980 y además la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera queda comprometido, ¿sí? A nivel internacional, con todos los países que firmaron, ¿verdad? Perdón, me perdí. Asimismo, por parte contratarla, además también tiene un protocolo, la CEDAW tiene un protocolo facultativo de la convención que lo ratificó México en 1999. Con ello, la convención implica un compromiso concreto de los estados parte de garantizar la adopción de medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres practicada por cualesquiera personas, organizaciones, empresas, como establece el artículo 2 de la convención. Además, se crea
el Comité de la CEDAW, ¿verdad?, para monitorear el cumplimiento de los estados parte en virtud de las decisiones, ¿verdad?, y disposiciones contempladas en esta convención, ¿sí? Entonces, a ver, me gustaría que se preguntaran, ¿y qué tiene que ver esto, verdad, con el embarazo adolescente? ¿Qué tiene que ver la CEDAW? Y ahora sí quiero escucharlos. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿No? ¿Qué quieren? ¿Por qué por qué estamos hablando de todas estas leyes? ¿Qué tiene que ver la CEDAW? Si la CEDAW habla, Abelina, adelante, por favor. Ah, no te escucho. ¿Tendrás apagado tu micrófono, Abelina? Nada más soy yo la que no la escucho o no la escuchamos. ¿Abelina? No, ¿verdad? Bueno. Abelina, no te escucho. Bueno, te equivocaste y levantaste la mano sin querer. Bueno, ok. Bueno, ahora vamos con la Convención Belén do Pará. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer reconoce el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia, al reconocimiento, al goce, al ejercicio y a la protección de todos sus derechos humanos y establece la obligación del Estado de condenar todos los tipos de violencia en contra de las mujeres y adoptar las medidas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla, ¿sí? Y vuelvo a que se vuelvan a cuestionar qué tiene que ver la Convención de Belén do Pará contra la prevención del embarazo adolescente. Bueno, vamos a regresar un poquito a México, ¿verdad? Y tenemos también la Ley General. La Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 2006 y del Marco Nacional, el artículo 4 constitucional y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres reconocen el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres reconocido por los instrumentos internacionales antes mencionados. También tenemos, y que no está incluida, no sé por qué causa, razón o motivo, ¿sí? No la incluí, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y poco a poco quiero que vayan descubriendo por qué es importante todas estas leyes y qué tienen que ver, ¿verdad?, con la prevención del embarazo adolescente. Tenemos aquí una cita de Alda Facio, que es una jurista femenina, escritora, docente y experta internacional en género y en derechos humanos. Dice, las mujeres no necesitamos desde una perspectiva de género una pensión alimenticia, casas, cunas o asistencia económica. Necesitamos que los hombres asuman su paternidad responsable. Necesitamos acceso al mercado de trabajo. Necesitamos tener el poder político para hacer las reformas del Estado y que no caiga solamente en nosotras, ¿verdad?, el trabajo no remunerado. Necesitamos que las políticas educativas no sean diseñadas por unos pocos hombres que tienen la necesidad de mano de obra barata y obediente y una clase media educada en los valores del patriarcado. ¿A alguien le gustaría comentar esta cita? Mujeres u hombres. ¿A alguien le gustaría comentarla, analizarla o decir no estoy de acuerdo? ¿No? Acuérdense que construimos conocimiento juntos. Si me dejan a mí hablar, ¿qué tal si estoy diciendo puras locuras? ¿No? ¿Quién se anima? ¿José Alberto? ¿No? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Alberto. Adelante. Bueno, creo que coincido mucho con la idea que transmite este párrafo. Ajá. Prácticamente nuestra sociedad
viene de una mentalidad que se apoya mucho en, eh, vaya, es machista. Y con esos valores que nos han transmitido de generación en generación, creo que eso a lo largo, pues, ha ido mermando los derechos de todas las mujeres, ¿no? Y, y bueno, esto ha generado que, pues, muchas mujeres no tengan las mismas oportunidades que los hombres. Y de ahí que pues es necesario que pues todos, todos, tanto hombres como mujeres, sean reconocidos, bueno, sus derechos sean reconocidos. Ah, sí, aquí estoy. Y bueno, y estoy muy de acuerdo en que se hagan las reformas pertinentes, ¿no? Como las leyes que ahorita nos ha presentado, creo que es un avance para todos nosotros en conjunto con el gobierno, con las familias, con la sociedad en general, creo que juntos podemos hacer ese cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? En conjunto con la sociedad. Sí, el gobierno, ¿verdad? Tiene responsabilidad, pero si nosotros, si no exigimos, ¿sí? Y además participamos, ¿verdad? De esa, pedimos que y exigimos que se cumplan esas leyes, ¿verdad? Pues no avanzamos. Que los hombres, como dice ella, ¿no? Que los hombres asuman su paternidad responsable y que no toda la carga del trabajo en la casa, ¿verdad? Quede para las mujeres. No me ha tocado escuchar. No. Y seguramente ustedes también lo han oído, espero que no practicado, ¿verdad? Que dice, es que yo sí le ayudo yo sí le ayudo a mi esposa, sí, yo levanto la mesa. No, es que no se trata de ayudarles porque en la casa, sí, vivimos todas y todos. Entonces, debemos de participar con igualdad, más aún cuando las mujeres también están incorporadas al trabajo productivo, ¿no? Tal vez puede llegar a acuerdos, yo creo que en mi caso, ¿verdad? Puedo decir, bueno, mientras mis hijas crecieron, el trabajo, me dedicaba un poco al trabajo reproductivo y era poca la parte de mi trabajo asalariado, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero eso no quería decir de que mi pareja no llegara y que también se tuviera que involucrar, ¿verdad? Con las y los hijos, con las y el hijo, ¿verdad? Y con las labores con las labores del hogar, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Entonces tenemos que involucrarnos como sociedad y ustedes como hombres, ¿verdad? Involucrarse, hacerse responsables, ¿verdad? Y querer participar para poder cambiar esta sociedad. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría participar? Ok, bueno, pues tenemos las conferencias, leyes y tratados. Me voy a ir súper rápido porque ya se me fue el tiempo, ¿sí? Bueno, tenemos la conferencia de Teherán en 1968, ¿verdad? Sí, que es la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo, que define en forma precisa los derechos a la reproducción. Pero las formas legales hay que acompañarlas con los cambios, es lo que estaba diciendo José Alberto. No basta las leyes, hay que acompañarlas con los cambios y conquistas que al respecto se han dado. Por ejemplo, con los movimientos de mujeres, entre otros, ¿sí? De manera que hoy es necesario tener en cuenta al menos la perspectiva de género y los derechos humanos. Ok, y ahora no me quiero ir, ¿verdad? Sí, que hablemos un poco del consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. Seguramente, sí, muchas y muchos de nosotros no lo hemos oído de hablar, no hemos oído hablar de él. Ojalá que sí, ¿verdad? Pero bueno, pues ahorita lo vamos a conocer. Este Consejo de Montevideo es un documento completamente de verdad revolucionario, como lo dice, ¿sí? Que promueve el espíritu y la ambición del programa de acción. Establece que la futura ejecución del programa de acción, ¿sí? De la CIPD, de la Confederación del Consenso Internacional sobre Población y Desarrollo, debe basarse en un marco de derechos humanos, ¿sí? Y me acabo de perder. Okay. Que incluya la perspectiva de género, la etnia, la raza, la edad e interculturalidad. Eliminar las desigualdades sociales, económicas y de género,
proteger los derechos humanos de todas las personas y asegurar la salud y los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación basada en el sexo. Cuando estamos diciendo basada en el sexo, estábamos hablando de mujeres, de hombres, de transexuales, ¿verdad? Estamos hablando de la edad, ¿sí? Hay derechos sexuales para las y los adolescentes, las y los adultos, ¿sí? De la etnia, el estatus de VIH. Aquí fíjense cómo es este consenso de Montevideo tan revolucionario que también está pensando, ¿verdad?, en la desigualdad y la discriminación que hace de las personas con VIH-Sida y también de las que tienen orientaciones sexuales diferentes o identidad de género diferentes. Entonces, ahí anótenselo y seguramente podrán buscarlo en internet, porque se me hace que no vamos a acabar de verlos todos, pero si no acabamos, bueno, pues le echan un ojo en el internet, ¿sí? Y dice, el Consejo de Montevideo reconoce los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y juventudes, ¿sí? Entre ellos su derecho a obtener educación sexual y servicios de salud sexual, ¿sí? Y reproductivas integrales. O sea, no solamente la educación sexual se refiere, ¿verdad?, a que en las escuelas les den educación sobre los aparatos reproductivos femenino, masculino. No, la educación sexual tiene que ir mucho más allá, ¿verdad? E insta a los gobiernos a proteger los derechos humanos de adolescentes, ¿sí?, y juventudes, así como permitir que decidan, como dice, libremente y responsablemente en estos asuntos, sin coacción, sin discriminación y sin violencia. Este consenso de Montevideo también dice que debe de asegurar, ¿sí?, los gobiernos deben asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, ¿sí? Reconocimiento de la afectividad desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y juventudes sobre su sexualidad, con un enfoque participativo, intercultural, porque acuérdense, como lo vimos cuando vimos interculturalidad, ¿verdad?, que las culturas, ¿verdad?, también tienen una forma diferente de ver, tienen una cosmovisión diferente. Entonces también debemos de respetar las cosmovisiones que tiene cada cultura de género y de derechos humanos. En este consenso también de Montevideo se habló de implementar programas, creo que, no me equivoqué. Ok. Implementar programas de salud sexual y reproductivas integrales, oportunas y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y reproductiva amigables, ¿sí? ¿Qué quiere decir amigables? Que se sientan a gusto de ir al sistema de salud, ¿verdad?, a solicitar información, métodos anticonceptivos, no sé, ¿sí? Que no se les juzgue cuando van. Que sean anticonceptivos modernos y que sea una orientación moderna, donde se hable también de masturbación, donde se hable de relaciones sexuales que tengan que ver con la edad, con su edad, ¿verdad? Y no nada más se limite, ¿verdad?, a una idea preconcebida, tal vez la pueden considerar antigua, que las juventudes no deben de tener, ¿verdad?, relaciones sexuales hasta que lleguen a los 18 años, ¿sí? Cuando tenemos niñas embarazadas de 10 y 12 años, ¿a cuándo se esperan darles la educación sexual? Cuando ya sea demasiado tarde o proporcionarles esos métodos anticonceptivos. Respetando el principio de confidencialidad y privacidad. Esta es otra cosa que quieren los jóvenes, que al ver, a lo mejor, no les gusta hablar de esos temas con su mamá o con su papá, ¿verdad? Entonces van a la clínica y lo que quieren es confidencialidad y privacidad. No quieren que agarre su mamá y que les vaya y que le hablen a la mamá para decirle, ¿verdad? Oiga, su hija está aquí, ¿verdad? Y quiere métodos anticonceptivos.
Entonces, bueno, entonces son clínicas amigables y de eso se trata, ¿verdad? El consenso de Montevideo. Lamentablemente se los acabó el tiempo. Me gustaría seguir platicando al respecto porque a mí me apasiona este tema, este consenso de población, este consenso de Montevideo. Si tenemos tiempo, lo podemos retomar un poquito el día de mañana. Me gustaría incluso que investigaran sobre él, ¿verdad? Y que mañana lo platicáramos y lo discutiéramos y hiciéramos preguntas sobre él. Por mi parte sería todo. Me espera un avión, entonces por eso me tengo que terminar justo a tiempo. Les agradezco su presencia. Mañana vamos a hablar del sistema de salud en México. La verdad es más interesante. Ya les había dicho que este tema es un poco árido, ¿verdad? Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya abierto un poco el interés en analizar las leyes, ¿verdad?, que protegen a las y los adolescentes. Y si alguien quiere cerrar, con mucho gusto. ¿Alguien le gustaría agregar algo? Si no, para despedirnos. ¿Nadie? Bueno, aunque sea digan adiós, buen viaje, que le vaya bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos. Sonia, ¿querías hablar? Gracias. ¿No? Bueno, pues buenas tardes. Cierro aquí. Cierro aquí. Y me voy.